Muy bien, el título del sermón sería ¿Cómo Dios provoca cambios en el mundo? Sí, estamos en un mundo donde se quiere relegar la Biblia a un simple recuerdo, ¿verdad? A Dios se le está desterrando de toda vida social. Se está desterrando de la educación a los niños, del conocimiento de la palabra de Dios y de todo lo que eso ha implicado, incluso en la historia de la humanidad. Por ejemplo, para que la Biblia estuviera al alcance del pueblo, los líderes protestantes en aquel tiempo, en tiempo de la Reforma y tal, decidieron traducir los escritos, los manuscritos que estaban en griego, en hebreo, en arameo, y enviar toda esa sabiduría, todas esas historias a todo el mundo. Por lo tanto, tradujeron y a través de la imprenta, de ese gran invento, permitió que todo el mundo pudiera conocer la palabra de Dios y se esforzaron en traducirla en los diferentes idiomas. Y eso hizo no solo que conocieran la palabra de Dios, sino que se alfabetizara todo el mundo, desde los niños hasta los mayores. Eso hizo crecer la economía, la ciencia y todo lo que tiene que ver nuestra historia en Occidente. Además, promovió el libre pensamiento. Antes, si tú pensabas de manera diferente a mí y yo tenía poder, yo podía hacer uso de tu vida y te podía destruir. Eso cambió también con la influencia de la Reforma y sobre todo de la palabra de Dios. Por lo tanto, se reconocieron los derechos humanos contra la esclavitud, contra el abuso de poder, contra los abusos en la industria, en el comercio, en todas las cosas. También como consecuencia creó el terreno abonado para que las mujeres consiguieran reconocimiento social y económico. De hecho, las primeras manifestaciones que se hicieron en Inglaterra fueron por mujeres bautistas, de las mismas iglesias bautistas, que empezaron a pedir que ellas también eran personas y ellas también tenían derechos y querían que eso se reconociera. Por otro lado, el amor al prójimo, el cuidado con los enfermos, generó un sistema de hospitales, conventos, que derivó en el sistema público de sanidad. Y todo eso se está olvidando, se está dejando en el recuerdo. Eso nadie ni nada está recordándolo. Es más, se está hablando de que la religión, como decía Karl Marx, es el opio del pueblo, ¿verdad? Y no es así. Si nos ponemos a mirar la historia, si nos ponemos a mirar de dónde provienen las cosas, lo que ahora podemos vivir y disfrutar, nos damos cuenta de que no es así. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo se mueve en medio de todas estas circunstancias? Bueno, hay varias formas, ¿verdad?, en que Dios se mueve, no de una sola. Por ejemplo, a través de los milagros. Podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, 10, 40, que nos cuenta que cómo Elías desafió a los profetas de Baal a un concurso público para ver que Dios podía enviar fuego del cielo, mientras que los profetas de Baal no pudieron, ¿verdad? Después de 3 años de sequía, los convocó y les dijo, bueno, a ver, si Baal es vuestro Dios y realmente es Dios, os escuchará. Sin embargo, no pudieron. Por más que se esforzaron, por más tiempo que estuvieron, no pudieron. Sin embargo, cuando Elías oró, el verdadero Dios envió inmediatamente fuego, de una manera tan convincente que la gente cayó al suelo y gritó, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Sí? Y bueno, hay muchos relatos de milagros como estos, hechos por Dios en la Biblia, como pruebas de su propia identidad divina y poderosa. También Jesús, en sus 3 años de ministerio, realizó grandes señales y prodigios para mostrar que era en realidad quien decía ser
Y sí, muchos creyeron en él. Y cuando resucitó, el mayor milagro de todos para la humanidad es demostrar que él había obtenido eterna salvación para todo aquel que en él cree, para que no se pierda y para que tenga vida eterna, ¿verdad? Y así daba oportunidad a todo ser humano a acercarse a Dios y a conocerlo. Y Dios sigue haciendo milagros hoy en día a través de su pueblo para revelar a Jesús al mundo. En 3:16 estamos viendo milagros, personas, hermanos, hermanas que son sanadas, que encuentran ese trabajo imposible que estaban buscando, que están sanando sus vidas, sus corazones. Y yo estoy seguro de que vuestra iglesia también la está viendo, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente que no cree. No es suficiente para ellos. Si no fuera así, nuestras iglesias estarían a rebosar. Tendríamos que tener estadios enteros, llenos de gente. Pero es que, como dice Pablo, en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no vean luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es triste. Es triste que la evidencia no sea suficiente para que la gente pueda creer. Pudiendo reconocer a Dios y su poder, sin embargo ponen todo tipo de excusas para no creer. Y lo tenemos en el ejemplo de Elías con los Baales. Porque sí, empezaron a gritar, el pueblo empezó a gritar, ¿verdad? Este es Dios, este es Dios. Pero poco después, Elías se encontró solo. Nadie le ayudó, tuvo que huir a una cueva, ¿verdad? Cuando Jezabel intentó ir por él para acabar con su vida, no había gente ahí alrededor diciendo, no, a ver, vamos a creer y vamos a seguir y vamos a buscar al Dios de Israel. No, se quedó solo. Romanos 1, 21, 24 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Pero bueno, ¿podemos hacer algo al respecto? Porque Jesús se revela a los incrédulos, ¿sí? A través de buenas obras mostradas por los creyentes. Y estas fluyen de un carácter santo. Como dice 1 Pedro 2:12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, podrán observar vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Lo que pasa es que no tenemos que hacer como hizo el pueblo de Israel. Sí, aclamaron a Dios, pero luego se fueron a sus casas y se olvidaron. Tenemos que seguir avanzando, porque los milagros de Dios, esos portentosos, maravillosos, que a veces nos absorben, nos hacen admirar el poder de Dios y tal, no convencen a todos. Como vimos, Elías tuvo que esconderse. El pueblo de Israel, después de haber vivido las plagas en Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber sido mantenido por Dios y de conocer su ley y de hacer pacto con Dios, se negó a pasar a la tierra prometida. Y como esta hay muchos casos en la Biblia. Así a Jesús, después de hacer milagros, lo querían apedrear por haber sanado gente cuando ellos decían que no debía. En sábado, ¿a quién se le ocurre sanar a alguien? Pero como dice Pedro, nuestras buenas obras les dejan sin argumentos.
Por eso en Efesios 2 aprendemos que el Espíritu Santo nos prepara un camino de buenas obras para andar en ellos, para que nuestra vida tenga sentido, tenga un objetivo, no solo aquí, sino en la eternidad. Es cierto que nos va a traer problemas. Desde el principio la Iglesia ha sido perseguida por Dios, porque ha sido perseguida, pero Dios se revela a sí mismo a través de la historia de la Iglesia, cambiando a las personas, cambiando los gobiernos, mostrando que el creyente que vive en santidad, a través del sufrimiento, a través de las tensiones, las pruebas, las tentaciones, puede seguir adelante y puede ser un ejemplo, una visión de lo que el mundo necesita de Dios. Pablo aprendió de esto. En 2 Corintios 4:10 dice: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Dice, cuando algún seguidor observa, cuando algún incrédulo, observa a un seguidor de Cristo, que es paciente, que es humilde, que afronta las cosas con alegría, perseverando a pesar de pruebas y sufrimientos y cosas difíciles que soportar, se les abre los ojos. No nos están mirando a nosotros, están mirando a Jesucristo. Y es entonces el Espíritu Santo cuando actúa, cuando obra, cuando utiliza nuestro carácter para que ellos conozcan a Jesús. Por ejemplo, el carácter santo es un requisito para conocer y experimentar su vida abundante. Y muchos creyentes no lo aprecian. No aprecian las promesas de Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, tener gozo en medio de las pruebas. ¡Guau! Eso no tendría sentido si no fuera por el poder de Dios, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Tener esperanza, aunque crees que ya todo se ha acabado, que no hay solución, que no hay nada, tener esa esperanza de que Dios puede, Dios está ahí. No se dan cuenta de que existen condiciones asociadas a la vida abundante. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, experimentar realmente el amor y el gozo de Dios, debes empezar por obedecer lo que Él dice que hagas. Lo vemos en Juan 15:10. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos dio ejemplo. Él vivió de manera humilde, pudiendo tenerlo todo y siendo el dueño de todo, y además dio su vida. Dio su vida en algo muy cruel, porque permanecía en el amor de Dios. Estaba centrado en cómo Dios ama al mundo, a cada uno de aquellos que lo hemos rechazado, que hemos pecado, que lo hemos ignorado. Ese amor es el que le llevó a esa cruz. Y fue obediente, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. La santidad, pues, también es necesaria para operar efectivamente los dones espirituales. Dios ha repartido dones a sus hijos, muchos dones, para servir a la Iglesia y a los que están fuera de ella. Y además lo ha hecho con generosidad. Sin embargo, se necesita un carácter santo para usar bien los dones. La Iglesia de Corintio estaba usando todos los dones, pero tenían un problema, el carácter, sus motivaciones. Y no se trata de una cosa o de la otra, de dones o de obediencia, o de carácter, o de santidad. Lo incluye todo. Necesitamos ambos. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 13:1-2, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy nada.
más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra traspasar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Es como si estuviera de fiesta. El amor a Dios como motivación y la madurez espiritual traen un gozo increíble. ¿Crees esto? ¿Lo creéis? ¿Alguien me sigue? Sí, sí. ¿Creéis que es así? Sí. Amén. Muchos han descubierto que es una bendición actuar mejor. Sí. Como seguidores de un Cristo vivo, muchas veces confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, pero ¿por qué no pecar menos? No es necesario seguir arrastrando nuestros viejos defectos. Podemos avanzar, podemos ser mejores. Considera lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Y yo doy gracias por todos vosotros. Amén. Como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Su amor y su fe van creciendo. A lo mejor de una semilla como un grano de mostaza, ¿sí? Pero va creciendo. No se queda ahí en esa semilla, no se queda en esa medida. Va creciendo. Fijaos, sí, es posible una fe que crece. ¿Cómo? Conociendo a Dios y teniendo consistencia en nuestro carácter, en lo que hacemos diariamente. Ahora, tampoco confundas el crecimiento intelectual con madurar en santidad. ¿Sí? Es triste que algunos creyentes persigan logros intelectuales, mientras ignoran la madurez espiritual. Dios te llama a ser santo, a ser como Él en carácter, en lugar de ser tan inteligente como Él. Como si eso pudiera ser posible. Por lo tanto, algunos confunden el crecimiento intelectual con el crecimiento moral, con tu propia consistencia. Y peor aún, ignoran intencionalmente ese avance. Y eso es lo que hicieron los fariseos y los saduceos en tiempos de Jesús. Y tan listos que eran, ¿verdad? No supieron interpretar el tiempo, ni a la persona que tenían delante. Ellos estaban esperando al Mesías y lo tenían delante, pero no lo supieron ver. ¿Por qué? Porque tenían el entendimiento entenebrecido, como ya lo habíamos visto. Elegir el crecimiento intelectual sobre crecimiento espiritual también ocurre en muchos pastores, líderes de ministerios, eruditos. Por supuesto, estoy convencido de que estos líderes tienen que estar bien entrenados, tienen que conocer, ¿sí? Pero sin entendimiento espiritual eso es peligroso. No resulta en mejores líderes, sino en pecadores más inteligentes. Después de todo, el autor de Hebreos define la verdadera madurez en capítulo 5, 14 de la siguiente manera. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, saben reconocer las mentiras de Satanás, como hizo Jesús en la tentación del desierto, y aplicar la verdad de Dios en sus vidas. Fijaos, ejercitar su facultad, es decir, trabajar, es decir, adiestrar, es decir, cada día, tu hábito, tu pensamiento. Por otro lado, tampoco debes confundir el emocionalismo con la santidad. Vivimos ahora en un mundo rodeado de sentimientos, ¿sí? De tal manera que hasta decir de que un hombre de 40 años sienta que es una niña de 8 o 9 años y decía, bueno, pues si te sientes así, pues te trataremos así. A ver, ¿eso es tener entendimiento o es un velo que hay ahí?
Bueno, los profetas de Baal mostraron mucha emoción en la adoración. Hasta se fustigaron y hicieron toda clase de cosas para eso. Sin lugar a duda, pero eran idólatras y además malvados. La emoción era buena, pero estaba completamente desconectada de la piedad y era engañosa. Sus ritos eran monstruosos, sangrientos, sacrificio de niños y toda una serie de cosas raras. Incluso en la adoración cristiana, algunos que somos muy emocionales podemos sentirnos conmovidos en nuestros corazones por la música, por las luces, por el contorno, sin pensar en Dios o en su obediencia a su palabra. Pensad otra vez en aquella gente que gritó cuando vio descender el fuego del cielo. Sí, estarían súper emocionados y aquello sería una explosión de júbilo. Sin embargo, llegaron a casa y se olvidaron. También tenemos el dolor o la tristeza por el pecado. Sí, nos sentimos pecadores y nos fustigamos. Es una emoción que destaca en la Biblia. Es decir, sí, tienes que llorar, tienes que sentir dolor, siéntete mal, pero no todo el dolor es bueno. Como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. En este pasaje puedes ver que hay una tristeza que proviene de Dios, que conduce a la vida, pues te lleva a confesar tu pecado, a arrepentirte y a cambiar tu manera de hacer las cosas. Pero también hay un dolor mundano, en el que te sientes lástima por ti mismo, que te conduce a la muerte. Sentimientos de culpabilidad, no puedo, es superior a mis fuerzas. Y entonces, ¿qué creéis que debemos hacer? ¿Dependemos de los milagros para seguir a Cristo? ¿Desarrollamos y buscamos los mejores dones para servir en la Iglesia? ¿Nos aprendemos la Biblia de memoria y nos convertimos en los mejores eruditos o maestros? ¿Intentamos mantener nuestras emociones a tope, llorando amargamente por nuestros pecados o alabando entusiasmados a Dios por su perdón? Pablo describió uno de los principales objetivos de ser seguidor de Cristo. Escuchad esto. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Aún estáis aquí? Sí. 2 Corintios 3:18 dice, así, todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¡Wow! Somos transformados. Somos transformados porque somos transparentes, porque estamos mostrando la luz de Dios hacia los demás, hacia las personas que nos rodean, porque vemos a Jesús y ellos ven a Jesús en nosotros. Por lo tanto, Dios quiere en nosotros esa vida abundante y lo hace transformándonos para que seamos como Él, a su semejanza. Y esto lo va a hacer de gloria en gloria, es decir, un proceso de madurez y otro de santidad, luego otro proceso de madurez y luego otro proceso de santidad. No lo hace todo de golpe, todos estamos cargados de cosas raras que no nos gustan y que no le gustan a Dios, de pecados. Y no los va a transformar todo de golpe. Va a ir trabajando poquito a poco con nosotros porque tiene misericordia y nos conoce y sabe cómo hacer las cosas. Pero en medio de todo eso hay mucho que recibimos de parte de Dios. Pues experimentamos esa gloria después de haber sido transformados. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Sí? Primero, te da el deseo de madurar en santidad. Sí, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque Él te quiere. Él quiere que tú crezcas.
Él quiere que tú le conozcas y conozcas a Dios actuando en ti y a través de ti en las personas. Segundo, te da la capacidad y el poder de madurar, de librarte del pecado que te esclaviza. Él te da el poder. Y tercero, Él guía ese proceso. Es decir, todos los contextos, todas las personas, todas las cosas que tienen que ayudarte en esa santificación, en esa madurez, Dios las va a poner en marcha. Y todo, como dice Romanos 8, todo será para bien. Pero esto no significa que nos sentemos y que dejemos que Dios haga todo el trabajo. En la santificación Dios requiere también que nosotros participemos. El mismo Pablo lo dijo en 2 Corintios 7:1. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El espíritu empieza, como vimos, Él inicia el proceso, pone en ti el querer y el hacer. Y nosotros lo tenemos que completar, tenemos que dar los pasos, tenemos que hacer las obras o las cosas que el Señor nos pone por delante. Así que el primer paso es acudir a Jesús. ¿Cómo? En oración, dejando que nos muestre nuestro pecado, preguntando, pidiendo que examine nuestro corazón. Esto implica tiempo y silencio, escuchar, meditar en su palabra, conocerla. Como dice el Salmo 1 y 3, dichoso es quien en la ley del Señor se deleita de día y de noche, meditando en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que lleva su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Sí? Él es el que está ahí esperando hablarte, esperando que pienses y medites en su palabra, que te diga qué cosas tienes que cambiar. Y no te las va a decir de golpe, como dije antes. Dice, vamos a empezar a trabajar esta parte de tu carácter. Por lo tanto, da tiempo al Espíritu que te indique dónde y cómo quiere transformarte. Pulir tus hábitos, reacciones, gestos, miradas. Por lo tanto, escucha. Cuando ores, pues también. Normalmente, ¿qué hacemos? Empezamos dando gracias a Dios, ser agradecidos, eso lo tenemos aprendido, alabamos a Dios y luego cogemos nuestra lista, ¿verdad? Nuestra lista de oración. Pues empezamos por la familia, por la iglesia, por aquel que está aquí, por aquella que tal. Vamos orando. En el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. No. Espera. Para. Guarda silencio. Señor, ¿me quieres decir algo? ¿Quieres que ore por alguna persona? ¿Quieres que haga algo en concreto? Pero bueno, cuando te desplaces, vas con el coche, cuando estás esperando turno en algún sitio, cuando vas a hablar con alguien, quedas con alguien, con el vecino, con los compañeros de trabajo, pregúntale, escucha, ¿qué es lo que quiere decirte? ¿Tiene algo para esa persona? Ahora, eso implica disciplina, implica asimilar hábitos. Sí, levantarte de la cama por la mañana y decir, Señor Jesús, ¿qué quieres enseñarme hoy? Así que madurar en carácter no es accidental, no es algo que viene del cielo y ya está. Incluso la vida nos enseña, ¿verdad? Quien tiene un jardín sabe que si no lo riega y lo cuida, al final se deshace y ahí no sale nada importante. De la misma manera, si no atendemos intencionalmente nuestro carácter, incluso puede empeorar. Date cuenta de esto. Recuerda, el objetivo no es simplemente ser algo mejores de las personas que nos rodean. El objetivo es ser como Jesús. Con frecuencia decimos cosas como, bueno, yo soy así, es mi carácter. En realidad puede que así sea,
pero no es como se supone que tiene que ser. Ni siquiera tiene que ser así. Pablo hizo una promesa a Timoteo, versículo 4, 7 y 8. Dice, ejercítate en la piedad. Está hablando de ejercicio, como quien se entrena. ¿Sí? Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para esta vida, sino para la siguiente, para la venidera. Sí, la Biblia declara que eres salvo por medio de la gracia. Gracias a Jesús en la cruz. Sin embargo, sus recompensas se basarán en lo que hagas. Jesús enfatizó esto a menudo. Y muchas veces cuando hablamos de esto pensamos en grandes cosas, grandes pruebas, grandes experiencias, pero también en lo poco. También los pequeños detalles, las palabras, las frases, los gestos que pueden ser de ayuda, de bendición para alguien. Esas son las pequeñas joyas que nos vamos a encontrar en el cielo. Cuando todo se ha quemado y queden ahí ese rubí, ese diamante, ese oro, esa plata. Será eso. Será esas cosas que hemos hecho en el Señor y para el Señor. Y os digo una cosa, la vida eterna es muy larga, ¿eh? Así que iros haciendo tesoros en el cielo. Mucha gente invierte mucho tiempo y mucho dinero para el futuro, para un futuro aquí. Bueno, pensar en ello, pensar en la vida eterna, pensar en esas joyas que podemos presentar a Dios. Y en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué esperanza, qué ilusión, qué alegría. Ahora, eso hay que ejercitarlo. Mirad, yo recuerdo hace tiempo, a mí conducir me gustaba mucho, pues correr, ir lo más rápido posible, llegar cuanto antes a los sitios, ¿no? Y si iba conduciendo y por el espejo veía un coche que iba ya el pie derecho, ya el del acelerador ya se ponía nervioso, ya quería correr y tal. Entonces, con el tiempo y hacer siempre los mismos trayectos y los mismos recorridos, me di cuenta de que ir deprisa a todo trapo, a ir tranquilo, sereno y tal, las diferencias en los trayectos que solemos hacer son de 1 minuto, de 3 minutos como máximo, de 5 minutos. Entonces, imaginad, si llegas tarde, llegas media hora tarde a un sitio, ¿de qué te viene 1 minuto o 3 minutos? De poder perder tu vida ahí. ¿Has llegado tarde? Bueno, pues no vendrá de esos 3 minutos. Relájate y piensa qué hacer la próxima vez para no llegar tarde. Pero no pongas tu vida en peligro por 1 minuto o la de los demás. Bueno, pues yo reflexionando en eso, pensé, bueno, aquí lo que soy es un administrador de Cristo, ¿no? Administro el coche, administro mi vida, administro el gasoil, la gasolina. Por lo tanto, tengo que ser un buen administrador incluso en eso y en la vida de los demás. Y entonces, bueno, pues cuando ella decía, no, tengo que ser un buen administrador, tengo que ser. Y cuando se ponía nervioso el pie derecho, yo, no, tengo que ser un buen administrador, tengo que ser un buen administrador. Y una vez, y otra, algunas veces me despistaba porque estaba pensando en otras cosas y lo hacía y, ay, Señor, perdóname, ¿no? Pero de nuevo otra vez, cuando cogía el volante, volvía, Señor, enséñame a ser un buen administrador. Y así poco a poco pude coger el hábito de no tener prisa, de llegar a los sitios, que es lo importante, ¿sí? Y bueno, ahora me he dado cuenta de que haciéndolo así, cuando veo al que pasa a todo trapo y me adelanta, sobre todo en las cuestas, ¿sí? En las carreteras que son secundarias, las cuestas suelen poner el carril de los lentos. Entonces tú vas con los demás a la velocidad que te marca la carretera y ves al otro y ¡bum! Pasa. Digo, bueno, no te preocupes, seguro que en la bajada te encuentro.
Sí, porque ¿qué pasa en las bajadas? En la bajada no hay carril para lentos, eso es siempre en las subidas. ¿A qué velocidad solemos ir en las bajadas? A la velocidad del más lento. Puede ser una persona que vaya paseando tranquilamente, puede ser un tractor, puede ser un ciclista, puede ser mil cosas. El caso es que tú vas, la idea es mantener potencia, velocidad y consumo, ¿no? Un equilibrio, eso sería una buena administración. No siempre lo consigo. Hay que decirlo, ¿eh? No siempre lo consigo, pero esa es la idea. Entonces, si tú haces eso, luego piensas, jope, la cantidad de gasoil o de gasolina que está gastando este para luego quedarse detrás del ciclista, o detrás del tractor, o detrás de ese hombre que va caminando, que va paseando con su coche, ¿no? Por lo tanto, se trata de analizar, pensar. El Señor te da un pensamiento y ahora tú lo vas a trabajar y lo vas a trabajar con Él. Y un día te irá genial porque has estado orando y esa reacción que normalmente sueles tener cuando alguien te increpa, pues en ese momento tú la controlas y ¡ay, qué bien! Gracias, Señor, hoy la he podido controlar, eres maravilloso, tal. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Que como no estés pensando lo mismo, vas a volver a lo mismo y vas a volver otra vez. Porque ¿qué hace el Señor? El Señor te va a adiestrar, no te va a enseñar una cosa nada más, no te va a dar una enseñanza. Te va a poner una persona aquí, una situación aquí, y a lo mejor durante una semana, durante un mes, durante años. Va a poner esa persona que va a cambiar tu carácter, que lo va a trabajar tu paciencia, va a trabajar tu autocontrol, va a trabajar lo que el Señor quiera trabajar contigo. Y hay cosas que durarán semanas y hay procesos que durarán años, en función de el matiz con que tú hagas las cosas. Entonces, una cosa por la que un seguidor de Cristo será recompensado. Sigue creciendo en carácter santo. Cada una de esas personas, cada una de esas situaciones, fijaos, es una oportunidad de una corona, de un rubí, de un diamante, de un decir, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces verás las cosas de manera diferente, verás la enfermedad de manera diferente, que te despidan del trabajo, que el vecino te esté incordiando cada día, que el compañero de trabajo no te entienda, que el encargado pues no se lleve bien contigo. ¿Puedes considerar eso como la oportunidad de una corona? ¿Puedes considerar eso como la oportunidad de un diamante? Estamos invirtiendo en el reino de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros, por su buena voluntad, porque es lo que quiere. ¿Quieres tener un buen tesoro en la eternidad? Pues que sepas que Dios va a probar tu carácter. Te va a poner obras, un camino de obras. Ya lo tiene preparado, ¿eh? No te preocupes que está ahí. Solo tienes que andar. ¿Y qué es lo que motivó en esas obras? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Es que los demás te reconozcan? ¿Es que ver hasta dónde puedes llegar? No, solo hay dos motivaciones. El amor de Dios y el querer hacer su voluntad, el obedecerle. Por lo tanto, cuida tu carácter. Deja que el Espíritu Santo te ejercite. Considéralo como un regalo para la eternidad. Esa debe de ser tu motivación. Mira lo que dice Pedro, en 2 de Pedro 1:10. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una promesa increíble. Y no tenemos que olvidarnos de ella. Deberíamos de pensar en esas promesas a menudo, tenerlas ahí, bien visibles. Por lo tanto, quita cualquier ídolo que haya en tu corazón, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Pon al Espíritu Santo como Señor de tu vida.
y deja que ocupe todo tu corazón. ¿Sí?